Imagina esto. Estás a bordo de un lujoso transatlántico en 1915. Un barco imponente, tan elegante como el Titanic. Navegando desde Nueva York hacia Liverpool. Los pasajeros disfrutan de la música, de las cenas de gala, de la ilusión de un viaje sin preocupaciones. Pero, bajo la superficie del Océano Atlántico, un enemigo invisible acecha. Un submarino alemán se prepara para disparar un torpedo que cambiará el rumbo de la historia. El nombre del barco es Lusitania. Y su hundimiento no solo cobró más de 1000 vidas, sino que también encendió la mecha que llevaría a Estados Unidos a involucrarse en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué secretos esconde este suceso? ¿Por qué un solo torpedo pudo hundir un barco tan colosal en apenas 18 minutos? Y lo más importante, ¿fue un acto de guerra o había algo más detrás? Quédate hasta el final, porque la historia de Lusitania no es solo la de un barco hundido, sino la de un mundo que cambió para siempre. El RMS Lusitania era un orgullo británico. Un transatlántico de la compañía Cunard Line, votado en 1906. En aquel entonces, era uno de los barcos más veloces y lujosos del planeta, capaz de cruzar el Atlántico en tiempo récord. Su construcción formaba parte de una carrera tecnológica entre el Reino Unido y Alemania, que competían por dominar los mares tanto en comercio como en prestigio naval. Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la situación cambió drásticamente. El Atlántico ya no era un mar abierto de paz y comercio. Era un campo de batalla silencioso. Alemania había comenzado a usar una nueva arma. El submarino, conocido como U-Boot. Estos pequeños pero letales navíos tenían la misión de cortar el suministro marítimo de Gran Bretaña, hundiendo barcos mercantes y, en ocasiones, incluso barcos de pasajeros sospechosos de transportar armas. En este ambiente de tensión, el Lusitania seguía realizando viajes entre Estados Unidos y el Reino Unido, transportando tanto pasajeros como carga. Sin embargo, el 7 de mayo de 1915, su destino quedó marcado en la historia. Desde el inicio de la guerra, Alemania había advertido a los viajeros. Cualquier barco que navegara hacia aguas británicas podía ser considerado un blanco legítimo. Los periódicos estadounidenses incluso publicaron avisos del gobierno alemán, justo al lado de los anuncios de venta de pasajes para el Lusitania. Aún así, más de 1.900 personas abordaron el transatlántico en Nueva York el 1 de mayo de 1915, confiados en que un barco civil y tan imponente jamás sería atacado. El capitán William Turner tenía la difícil tarea de guiar el barco a través de aguas peligrosas. Sabía que los submarinos merodeaban cerca de la costa de Irlanda. Los pasajeros, mientras tanto, disfrutaban del lujo, sin saber que la tensión en el puente de mando crecía cada hora. El desafío era claro. ¿Podría el Lusitania atravesar un océano plagado de submarinos alemanes sin ser alcanzado? El 7 de mayo de 1915, a las 2:10 de la tarde, el submarino alemán U-20, comandado por el capitán Walter Schwieger, avistó a Lusitania frente a las costas de Irlanda. El U-Boot maniobró y disparó un torpedo. El proyectil impactó en el costado de estribor, justo detrás del puente de mando. La explosión inicial ya era devastadora. Pero ocurrió algo aún más extraño. Una segunda explosión retumbó en el interior del barco. Esta segunda detonación ha sido motivo de debate durante más de un siglo. ¿Qué fue lo que explotó? ¿Carbón, calderas, municiones secretas? Lo cierto es que el Lusitania comenzó a hundirse de manera alarmantemente rápida. En solo 18 minutos, un barco de 240 metros de eslora, símbolo de la ingeniería moderna, desapareció bajo el mar. A bordo había 1.959 personas, solo 761 sobrevivieron. Entre las víctimas, 128 eran ciudadanos estadounidenses. El hundimiento de Lusitania no solo fue una tragedia humana. Fue un terremoto político. El gobierno de Estados Unidos, liderado por Woodrow Wilson, había mantenido una posición de neutralidad en la guerra. Pero la muerte de tantos estadounidenses inocentes comenzó a cambiar la opinión pública. Alemania argumentaba que el barco transportaba municiones para la guerra, lo cual lo convertía en un blanco legítimo.
Gran Bretaña, por su parte, lo negó oficialmente, aunque documentos posteriores confirmaron que efectivamente llevaba cargamento bélico. Así nació el gran debate: ¿fue el hundimiento de Lusitania un crimen de guerra o un acto justificado bajo las reglas del conflicto marítimo? Imagina la escena. Gritos desesperados. Botes salvavidas que no alcanzaban a descender porque el barco se inclinaba demasiado. Madres aferrándose a sus hijos. Pasajeros saltando al agua helada del Atlántico con la esperanza de sobrevivir. En menos de 20 minutos, la tragedia estaba consumada. La noticia recorrió el mundo como un rayo. Los periódicos estadounidenses titularon con letras enormes: Lusitania hundido. Más de 1000 muertos. La indignación en Estados Unidos creció. Aunque el presidente Wilson no declaró la guerra de inmediato, el hundimiento de Lusitania fue un punto de no retorno. 2 años después, en 1917, Estados Unidos entraría oficialmente en la Primera Guerra Mundial, inclinando la balanza a favor de los aliados. El clímax de esta historia no es solo el hundimiento del barco. Es el momento en que la guerra, que hasta entonces parecía lejana para los estadounidenses, tocó directamente a sus ciudadanos. El mar se convirtió en el escenario donde la neutralidad se rompió en pedazos. El Lusitania descansa hoy a 93 metros de profundidad frente a las costas de Irlanda. Su naufragio es un recordatorio de lo frágil que puede ser la frontera entre la guerra y la paz. Durante décadas, exploradores, buzos e historiadores han investigado el barco para intentar resolver el misterio de la segunda explosión. Pero el debate sigue abierto. Para algunos, el Lusitania fue víctima de la brutalidad alemana. Para otros, fue un trágico ejemplo de cómo los gobiernos manipulan los riesgos de la guerra, poniendo en peligro a civiles para obtener ventaja política. Lo indiscutible es que su hundimiento cambió la percepción de la guerra en todo el mundo y aceleró la participación de Estados Unidos, un giro decisivo en la historia del siglo XX. El nombre Lusitania se convirtió en sinónimo de tragedia, propaganda y memoria. Un barco que, en su hundimiento, arrastró con él la inocencia de una era. La historia de Lusitania nos muestra que un solo barco puede alterar el destino de naciones enteras. Pero no sería el único en marcar la historia marítima del siglo XX. Apenas unas décadas después, otro coloso de acero, construido por la Alemania nazi, se convertiría en el terror de los océanos. Su nombre era el Bismarck. El monstruo alemán que nadie podía hundir. ¿O sí? No te pierdas el próximo video, donde exploraremos la historia de uno de los buques de guerra más legendarios y temidos de la historia moderna.